vamos a exponer de máquinas envasadoras de bebidas. Los integrantes somos Ansando Morales Alejandro, Carrasco Zamora Diego, del Castillo Martínez David, Rodríguez Aguilar Yasna Jimena y Ortega Valentino Rolando. En nuestro proyecto envasador consiste en simular un embotellamiento de diferentes tipos de llenado con una misma tipo de botella. Siendo así, vamos a tener botella de naranja y botella de limón. Esquema y descripción de proyecto. Layout con dimensiones de conjunto y componentes comerciales y no comerciales. Componentes seleccionados del catálogo, criterios de selección y dimensiones. Vamos a comenzar con memoria descriptiva con la secuencia de accionamientos reales del sistema, correspondencia del sistema real a base de un programa simulado, mapeo de señales y descripción de las señales reales del sistema. Señales de salida mínimo son 4, accionamientos electroneumáticos 2, motores eléctricos 1, indicadores luminosos o sonoros. Señales de entrada mínimo son 2, captadores por accionamiento electroneumáticos 1, señal externa, 4 señales de consola. Esquema de estación automatizada. A continuación se muestra el diseño orientativo de la estación automatizada. Como podemos ver, aquí hay aquí se va a mostrar más que un programa de lo que viene siendo un pequeño esquema de cómo va a ser la planta productora. Y a continuación tenemos los componentes comerciales. Componentes comerciales. Tenemos que va a ser un cilindro de doble efecto normalizado, un sensor de posición lineal SMH, magneto inductivo, sensor optoeléctrico SOEL, semáforo industrial antideflagrante, semáforo de mandos estándar y motores eléctricos de 24 volts, 2 válvulas normalizadas de 5 medios y 3 medios cerradas normalmente. Y a continuación tenemos lo que vienen siendo nuestras dimensiones. Se muestra un plano acotado descrito anteriormente, lo que nos va a permitir que hagamos una idea de las dimensiones de la sección de la planta en la que nos estamos centrando. Y a continuación lo que vamos a tener es un pequeño plano donde está acotado y adimensionado todo lo que se va a utilizar para nuestra planta. Y bueno, tenemos a continuación la secuencia de accionamientos reales del sistema. Secuencia de accionamientos reales del sistema. Puesta en funcionamiento mediante la consola de mando, va a ser un botón PM. Se activan los motores de las cintas. Posteriormente, la llegada de la botella a la estación. Comienza el proceso automático. Detección del paso de botellas por el primer sensor en cada puesto de llenado. Estos sensores se van a representar con pulsadores en haz. Tenemos después la activación de los sistemas de retención en ambos puestos de llenado. Se va a llevar a cabo el proceso de llenado. Posteriormente, la desactivación de los sistemas de retención y la detección del paso de botellas por el segundo sensor en cada puesto de empuje. Activación del sistema de empuja para reunir las botellas. La detección del paso de botellas por el sensor del puesto de taponado y posteriormente la activación del sistema de retención del puesto de taponado. Y a continuación se va a llevar a cabo el proceso de taponado. Desactivación del sistema de retención y salida de las botellas ya llenas y taponadas por la cinta transportadora hacia un almacén. La que sigue, por favor. Mapeo de señales. Aquí vamos a describir las señales que entran al sistema, las señales que el sistema devuelve y las variables auxiliares utilizadas para manipular todo el sistema. Señales de entrada input. Aquí podemos ver del lado izquierdo un esquema de un PLC. Así es como en la vida real se ven. En la parte superior podemos ver los destornilladores o en donde van a ir la parte de las entradas de las señales. Y del lado derecho podemos ver un diagrama o un pequeño esquema de la programación ladder o escalera. La que sigue, por favor.
Bueno, a continuación les vamos a mostrar un cuadro en donde se indican cada una de las banderas que se asignó para el proceso de llenado y de roscado para nuestros refrescos de limón y de naranja, dependiendo el tipo de señal de entrada y de salida. En este caso vamos a empezar por los de entrada. Tenemos la referencia IN00, el tipo de señal es P1A. Se refiere al primer sensor óptico de la estación de llenado del refresco de naranja. Cuenta las botellas que pasan sumando uno cada vez que atraviesa su haz de luz, que se simula a su vez con un pulsador. Un pulso significa que ha pasado una botella. Tenemos la referencia IN1 con el tipo de señal P2A. Se refiere al primer sensor óptico de la estación de llenado del refresco del limón. Cuenta las botellas que pasan sumando uno cada vez que se atraviesa su haz de luz. Se simula con un pulsador, y un pulso es igual a que ha pasado una botella a través del sensor. Siguiente, por favor. Tenemos la referencia de entrada 3 o IN3 con la bandera o señal designada P2B. Esta se refiere al segundo sensor óptico de la estación de llenado del refresco de limón, que está asociado al mecanismo de empuje. Cuenta las botellas que pasan sumando uno cada vez que atraviesa su haz de luz. Al igual que el anterior, se simula con un pulsador, y un pulso significa que ha pasado una botella, es decir, un pulso positivo. Tenemos la referencia N4 con la señal P3. Se refiere al último sensor óptico que corresponde con la estación de taponado. Cuenta las botellas que pasan sumando uno cada vez que se atraviesa su haz de luz. Se simula con un pulsador. Un pulso es igual a que ha pasado una botella a través del sensor óptico. Siguiente, por favor. Tenemos la referencia de entrada 5 con la señal designada PP. Se refiere al botón de parada del cuadro de mandos. Detiene el sistema cuando lo pulsamos. La señal pasa a valer 1. Tenemos la referencia de entrada 6 con la señal PM. Se refiere al botón de arranque PM del cuadro de mando. Arranca el sistema cuando lo pulsamos. La señal pasa a valer 1. Siguiente, por favor. Continuamos con la referencia de entrada IN7. La señal designada por el programador es EMER. Se refiere a la Z de emergencia del cuadro de mandos. Corta la alimentación de todo el sistema cuando lo pulsamos. La señal pasa a valer 1 también. Tenemos la referencia de entrada 8 con el tipo de bandera REAR. Se refiere a la ranura destinada al rearme de la máquina tras una emergencia del cuadro de mandos. Reanuda la actividad del sistema cuando lo pulsamos. La señal y de igual manera pasa a valer 1. La siguiente, por favor. Tenemos la referencia de entrada 9 con el tipo de señal LLE1+. Se refiere al final de carrera del cilindro de llenado del refresco de naranja. La señal es emitida por un sensor de posición colocada en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina está realizando el proceso de llenado. Continuamos con IN10, referencia de entrada LLE2. Se refiere al final de carrera del cilindro de llenado del refresco de limón. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina está realizando el proceso de llenado. Siguiente, por favor. Tenemos la referencia de entrada IN11, LLE1-. Esta se refiere al inicio de carrera del cilindro de llenado de naranja. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina ya no está realizando el proceso de llenado. Siguiente. Continuamos con la referencia de entrada IN12. La señal es LLE2-. Se refiere al inicio de carrera del cilindro de llenado del refresco de limón.
La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina ya no está realizando el proceso de llenado. Tenemos la referencia IN13 con la señal RED 1 menos, se refiere al inicio de carrera del cilindro de retención de la estación de llenado del refresco de naranja. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando el sistema de retención está recogido. Siguiente, por favor. Tenemos la referencia IN16. El tipo de señal o la bandera designada es EMP2. Se refiere al final de carrera del cilindro de empuje de la estación de llenado del refresco de limón. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando el sistema de empuje está extendido. Tenemos la referencia IN17 con el tipo de señal TAP+, se refiere al final de la carrera del cilindro de taponado del sistema. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina está realizando el proceso de taponado. Siguiente, por favor. Tenemos la referencia IN18 o de entrada 18. La señal es TAP-, se refiere al inicio de la carrera del cilindro de taponado del sistema. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando la máquina ya no está realizando el proceso de taponado. Y finalmente, siguiente, por favor. Terminamos con las referencias de entrada con IN19, con el tipo de señal o la bandera designada con RED 3-, se refiere al inicio de carrera del cilindro de retención de la estación de taponado del sistema. La señal es emitida por un sensor de posición colocado en el cilindro. Se programa con un interruptor de proximidad que devuelve 1 cuando el sistema de retención está recogido. Y ahora pasaremos con la siguiente. Ahora continuamos con las señales de salida o output. Del lado izquierdo podemos visualizar un esquema de un PLC en donde se aprecian las simbologías de los interruptores de salida del PLC. Del lado derecho tenemos un esquema de la programación en ladder o escalera. Normalmente los tipos de salidas se identifican por estar entre paréntesis y se les asigna la variable que el programador desee o asigne de acuerdo a la configuración de la línea de producción, que en este caso es una embotelladora de refrescos. La siguiente, por favor. En esta tabla podemos visualizar las señales de las salidas. En este caso tenemos la OUT0 con la señal KLL1. Este se refiere a que el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de llenado. Después seguimos con OUT1 con la señal KLL2. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga la solenoide del cilindro de llenado LL2. Tenemos OUT2 con el tipo de señal KTAP. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de taponado TAP. Tenemos la referencia OUT3 con el tipo de señal KRT1. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de retención RED1. Continuamos con OUT2 con la señal KRT2. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de retención RED2. La que sigue, por favor. Tenemos la referencia de salida número 5, OUT5, con el tipo de señal KRT3. Este se refiere a el relé que cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del circuito de retención RED3. Ahora continuamos con la referencia de salida OUT6 o salida 6 con el tipo de señal o la variable asignada KM1. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de empuje EMP1. Continuamos con OUT7 con la señal KEMP2.
En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del cilindro de empuje EMP2. Tenemos la referencia de salida OUT9 con el tipo de señal K naranja. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide de la luz naranja del semáforo. Ahora continuamos con OUT10 con la señal K verde. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide de la luz verde del semáforo. La que sigue, por favor. Y finalmente tenemos OUT11 con la señal K rojo. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide de la luz roja del semáforo. Y finalmente tenemos el OUT12 con K emerc. En este caso, el relé cierra el circuito de potencia y carga el solenoide del sistema de emergencia. La que sigue. Y ahora tenemos las variables internas auxiliares o memorias. En la programación en ladder, esos como cuadritos que pudieron ver se les llaman memorias. La que sigue, por favor. En esta tabla podemos ver algunas variables auxiliares que se utilizaron. En este caso tenemos M, la que se designó como M1A. Esta variable se refiere a que es booleana para almacenar la salida del comparador en la máquina de llenado del refresco de naranja. Tenemos la variable auxiliar M2A, igual se refiere a una variable booleana para almacenar la salida del comparador de la máquina de llenado de refresco de limón. Tenemos la variable M1P, que al igual que las anteriores, sirve para almacenar la salida del comparador en el sistema de empuje de la estación de llenado del refresco de naranja. Tenemos la M2B, que sirve para almacenar la salida del comparador del sistema de empuje de la estación de llenado del refresco de limón. La que sigue, por favor. Tenemos estas cuatro últimas. Una que se designó como MW2A, es una variable de tipo entero para comparar que las botellas de la máquina se han llenado de refresco de limón. Tenemos la MW1B, igual variable de tipo entero para comparar las botellas del sistema de empuje de la estación de llenado del refresco de naranja. Tenemos la MW2B, igual variable de tipo entero para comparar las botellas del sistema de empuje de la estación de llenado de refresco de limón. Y finalmente tenemos la MW3, variable de tipo entera para comparar las botellas de la máquina de taponado del sistema. Y bueno, más adelante les mostrarán algunos diagramas en donde se puede visualizar toda la programación en ladder de acuerdo al bloque de automatización o de control que se realizó en el PLC. Normalmente en la industria, o en este caso para esta aplicación o esta configuración, se utilizó un PLC Siemens de S700. Y pues a continuación mis compañeros les explicarán un poco más. A continuación se muestra cada uno de los esquemas que componen la simulación del proyecto por medio del programa Automation Studio, que muestra los esquemas de electroneumático, el esquema eléctrico de potencia, el esquema de interfase eléctrico-electrónica y el esquema ladder Siemens. Siguiente. En el esquema eléctrico-neumático, en la parte de izquierda señalado de color rojo, se muestran los cilindros de llenado con sus señales de entrada. En la parte siguiente a la derecha, de color azul, se muestran los cilindros de taponado con sus diferentes entradas y salidas. En la parte de verde, sus cilindros de retención, que se han hecho de los sensores de posición que no se utilizan para la programación, que no llegan a ser necesarios. Y a su vez estos están conectados al cilindro de empuje, que igual tienen algunas secciones tachadas de los sensores. Todos estos conectados al cilindro de emergencia para un cerrado de todo el sistema. Siguiente. En el esquema de automatización eléctrico de potencia se muestran los seccionamientos de cilindros en la sección naranja con sus entradas y sus salidas conectadas al accionamiento de emergencia en color vino. En la parte de abajo se muestran los accionamientos de motores con 3 motores y una entrada, y estos están conectados a los accionamientos de señales luminosas para indicar al operario en parte naranja, color verde o color rojo, dependiendo de la luz en parte del proceso en la que se da. Siguiente.
En el esquema de interfaz eléctrico-electrónica, el esquema se subdivide en dos señales: la señal de entrada, que es la señal mostrada, y la señal de salida. En el esquema de entrada se simula el paso de botellas en la primera parte en color rojo, seguido del cuadro de mandos en color azul, y al final la información de los cilindros de llenado en color verde. Todos estos están conectados a las entradas necesarias por el operario. Siguiente. Y en esta parte del esquema de la salida se muestra cómo todo está conectado al relé de cilindros, al relé de motores, al relé de luces para indicar al operario y al relé de paro de emergencia para alguna cosa necesaria. Siguiente. Y llegamos al esquema ladder Siemens, en el cual se muestra cómo está diseñado todos los esquemas de manera electrónica con sus memorias, sus componentes, todo para que pueda funcionar de una programación adecuada. Y siguiente. Y en la parte final se muestran las últimas memorias que tiene para conectarse y que termine el proceso de llenado del envase. Siguiente. Bueno, a continuación sigue la descripción de la función del control ladder, luces, motor y válvula de emergencia. Como podemos ver en los circuitos, en la primera raya del circuito dice: al pulsar la seta de emergencia IN7, memer es igual a 1. Al rearmar la máquina con rear IN8, memer es igual a 0. En la tercera línea podemos ver que al encender la máquina con PM, IN6, MPM es igual a 1. Y en la cuarta línea podemos ver que al apagar la máquina con PP, la entrada 5, MPM es igual a 0. Cuando se activa la máquina sin situación de emergencia, se activan los motores de las cintas normalmente. Mientras memer no valga 1, no se corta la alimentación del sistema Kemmer. Cuando tenemos luz verde, se arranca la máquina. Cuando hay luz roja, es que no está encendida la luz verde y por lo tanto debe estar parada la máquina. Y en caso de emergencia debería encenderse la luz naranja. En el proceso de llenado. El proceso de llenado cuenta por medio del pulsador P1A. Un pulso es igual a una botella. Al contador cuenta las botellas que pasan, gracias al comprador asociado y a la variable auxiliar MW1A. Cuando pasan 4 botellas, la variable auxiliar M1A pasa a valer 1. Además, el contador se reseteará cuando haya comenzado el llenado LLE+, para que esté preparado para la siguiente tanda de botellas. Biestable retención. Cuando M1A es igual a 1, se activa el mecanismo de retención para evitar problemas durante el llenado. La retención se desactiva 12 segundos después del llenado, que es el temporizador, siendo 10 segundos para llenado y 2 segundos para la seguridad. El temporizador se resetea cuando ya se ha retirado la retención RET1- para la siguiente ocasión. Biestable llenado. Cuando M1A1 es igual a 1, tras 2 segundos de seguridad comienza el llenado. El temporizador se resetea cuando comienza a llenarse las botellas. El llenado se cancela 8 segundos después de que comience por medio de otro temporizador. El segundo temporizador se resetea cuando acaba el llenado de LLE-. El proceso de empuje es por medio del pulsador P1B. Un pulso es igual a una botella. El contador cuenta las botellas que pasan gracias al comprador asociado y a la variable auxiliar MW1B. Cuando pasan 4 botellas, la variable auxiliar M1B pasa a valer 1. Además, el contador se resetará cuando haya comenzado el empuje EMP+, para que esté preparado para el siguiente tanda de botellas. Cilindro de empuje. Cuando M1B es igual a 1, tras 3 segundos de seguridad se produce el empuje de las botellas a la siguiente cinta. El temporizador se resetea cuando el cilindro de empuje está extendido en EMP+. El cilindro de empuje no requiere reseteo, ya que no necesitamos que permanezca un determinado tiempo en una posición extendida. Aquí tenemos el circuito de taponado. Hola, yo les voy a hablar de explicación detallada de cada proceso con Automation Studio. Estado inicial. Se activa el botón de inicio PM y arranca el sistema, aunque todavía no existen botellas en la estación. Como anteriormente se mencionó, aquí tenemos una explicación gráfica de mapeo de señales. Proceso de llenado. Las botellas empiezan a llegar a la estación de llenado
Cuando pasan 4 botellas se activa el sistema de retención, luego se activa el de llenado para más tarde desactivarse ambos sistemas. Pasan 4 botellas, se activa la retención, reseteo, comienza el llenado, retención se retira tras el llenado y termina el llenado. Proceso de empuje. Las botellas ya llenas se aproximan al final de la primera cinta. Cuando pasan 4 botellas se activa el mecanismo de empuje que reúne ambos tipos de refresco en una sola cinta. Llegan las 4 botellas, se activan el empuje, reseteo y termina el empuje. Proceso de taponado. Una vez reunidos los dos tipos de refresco en la misma cinta, estos se aproximan a la máquina de taponado. Cuando pasan 4 filas de 2 botellas se activa el mecanismo de retención. Luego del taponado, para más tarde desactivar ambos. Una vez taponadas, las botellas están listas para dirigirse al almacén. Llegan 4 botellas, se activa la retención, comienza el taponado, reseteo, termina el taponado y tras un tiempo se retira la retención. Emergencia. Si por cualquier razón se pulsa la seta de emergencia, podemos ver que se corta inmediatamente la alimentación de todas las válvulas del sistema, deteniendo por tanto cualquier proceso en curso. Aquí se muestra el esquema de emergencia. Gracias, les agradecemos su atención y sus ganas de seguir con la docencia a pesar de la pandemia.